¿Qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes que nos ven pues cada martes en México y en Estados Unidos. Como usted sabe, Canal 22 ha asumido su compromiso, su responsabilidad pública de informarle a cada momento pues lo que en este momento está ocurriendo en el país y particularmente en la Ciudad de México, desde que el pasado 16 de abril se lanzara la alerta epidemiológica pues por un posible brote de influenza porcina. Así es que usted ha revisado toda la información a lo largo de nuestra programación en Canal 22 y por ello el rotativo continuará pues con el programa que tenía planeado ya para presentarle hoy. Usted sabe que la misión de este programa es trascender la coyuntura noticiosa y presentarle en contraparte información mucho más reflexiva, mucho más investigada. Así es que, desde luego, estaremos analizando este tema de suma importancia, pues para plantearle más allá de las cifras y de los datos. Solamente permítame puntualizar sobre la información que hace un par de horas el secretario de Salud acaba de precisar, justamente a partir de una información que la Organización Mundial de la Salud emitió a través de un boletín oficial en su página. Y lo que comenta el secretario de Salud es muy importante decir, a partir de una serie de cifras que han sido bastante encontradas y bastante distintas unas a otras en las que da el gobierno capitalino y el gobierno federal. Lo que señala el secretario de Salud es que los casos detectados oficiales por laboratorio de influenza porcina son 26 casos confirmados únicamente y solamente 7 muertes confirmadas. Repito, 26 casos de personas que todavía están vivas, hasta ahora, bueno, pues siguen bajo supervisión médica y 7 muertes confirmadas. Sin embargo, durante todo este mes y por lo que usted ha escuchado, se han registrado 159 decesos por sospecha de influenza. En ese sentido, bueno, pues desde el rotativo, desde Canal 22, yo creo que la invitación es a asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos, informarse diversas fuentes, no hacer caso a todos estos correos que circulan ya por la red con todas estas teorías conspiracionistas que no hacen sino confundirnos más. Así es que, le repito, bueno, pues hoy damos comienzo al rotativo, como siempre, pues con el tema que le teníamos preparado, intelectuales y poder. Bienvenidos. Bien, le decía pues que le hemos preparado ya un programa que está dedicado a reflexionar sobre esta relación entre los intelectuales y el poder. Una relación que data de muchos años, ya lo veremos, muchos siglos incluso, ya lo veremos a lo largo del programa. Vamos a comenzar con esta primera nota, nuestra nota de 8, para entender cuál ha sido tradicionalmente la relación de los intelectuales mexicanos con el poder político. Y en ese sentido el imaginario social ubica al verdadero intelectual, que por naturaleza siempre está insatisfecho con el entorno social, con ideas pues más cercanas a la ideología de izquierda, mientras que con las ideas de derecha se supone hay una relación de oprobio y servilismo. Pero esto aplica en el caso mexicano. Alejandro Toledo, quien pues ha indagado en el tema desde hace varios años, nos da algunas respuestas. Hay una hipótesis, acaso digna de ser tomada en cuenta, que explicaría cómo es que en el pasado se polemizaba con energía, como aquellos duros enfrentamientos casi 20 años atrás entre los grupos Vuelta y Nexos, y por qué ahora, en el triste presente mexicano, la discusión intelectual casi brilla por su ausencia. Cuando había una política de otro corte, autoritaria, pero y había entonces el objetivo claro de transformar esa política, pues el estímulo a las ideas era otro, ¿no? Ahora lo que tenemos pues es una calma chicha, disfrazada de democracia representativa, ¿no? Esa época de encuentros por la libertad y coloquios de invierno se apagó por un lado con la muerte de Octavio Paz y el subsecuente fin de la revista Vuelta, y por el otro, en los continuos señalamientos al grupo que comandaba Héctor Aguilar Camín de actuar a la sombra del equipo gobernante. Sí nos dañó, porque hubo una insistente versión de que por esa relación Nexo se había convertido en una revista de alguna manera vinculada, subordinada al poder político. Sí es cierto que durante toda la época priista había esta relación de mutua admiración y desconfianza
de los intelectuales hacia el poder y del poder hacia los intelectuales. Una tensión permanente que tuvo momentos terribles como el 68 y que tuvo momentos de una política cultural sumamente activa. Habrá que revisar entonces el papel de los intelectuales y las ideas en el México panista. Como punto de partida, Lorenzo Meyer acude a una definición de su maestro, el politólogo alemán Hans Morgenthau. El intelectual tiene una obligación, así lo señala él, de estar permanentemente insatisfecho con el entorno en el que vive. Las encuentra Lorenzo Meyer que como neutralizadoras de la discusión intelectual siguen existiendo las viejas herramientas que llegaron a funcionar muy bien durante el priato. Persiste, por ejemplo, la cooptación. A quienes llegan a destacar en el medio académico e intelectual, se les sigue llamando desde el poder, y en el momento mismo en que entran a servir al poder, cambia su naturaleza. Se quedan con la etiqueta de intelectuales, algunos de ellos, pero ya no lo son. Lo que deviene, además, en la conversión de los críticos en justificadores de la acción política. Y estos justificadores de las estructuras de poder pueden ser muy sofisticados, pueden ser incluso ligeramente críticos, pero críticos en función de una visión futura en donde todo se está arreglando, todo va por el buen camino. Y se detiene en Daniel Cosío Villegas y su ir y venir de la política a la academia, creador de instituciones como el Fondo de Cultura Económica y a la vez alguien que buscó reflexionar sobre la vida nacional. Por esa misma vía, Jorge Volpi defiende la participación de los intelectuales en las instituciones del Estado. Siempre cito a Foucault de cómo colaborar con el poder sin necesariamente someterse a él. Y ahí está, digamos, la disyuntiva. O sea, yo no pertenezco a ningún partido político, nunca he militado en ninguno, me sigo considerando un simpatizante de izquierda y eso no me impide trabajar en algo que considero, en lo que sí sigo creyendo, que es la función pública, independientemente de que el gobierno sea panista, ¿no? El gran mal del presente, coinciden los personajes consultados, es el desplazamiento de los intelectuales por la figura mediática. La voz que cuenta ahora, dice Fabricio Mejía Madrid, es la voz de la celebridad. El presidente de la República y los altos funcionarios, los secretarios de Estado, son gente que no lee y que no le dan importancia a la palabra escrita, y quizás a eso se deba que las voces que ahora, digamos, tienen peso, sean las de los opinadores profesionales. Ahora estamos frente al reino de la opinión banalizada general. Todo el mundo opina de todo. Si está desdibujado este crítico global, para ponerlo de esa manera, como una definición rápida y profesional de intelectual, en buena medida es porque los medios no le permiten una mayor presencia. El diagnóstico resulta, pues, hasta cierto punto sencillo. Tanto por el repliegue de los intelectuales como por el imperio de las celebridades mediáticas que cubren radio, televisión y prensa escrita, se ha dado un empobrecimiento real del debate de ideas en México. ¿Dónde se reflejará entonces esa permanente insatisfacción que, según Morgenthau, define a la crítica? Bueno, nuestro colaborador Alejandro Toledo tiene una amplia investigación sobre este tema. Le repito, ya desde hace varios años lleva indagando al respecto. Creación y Poder es el título del libro que nuestro colaborador Alejandro Toledo pues, publicó justamente para investigar, indagar sobre esta relación siempre de admiración y desconfianza entre políticos e intelectuales. Bueno, yo les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México como todos los martes. Puede llamarnos a los teléfonos que aparecen en su pantalla por varias razones, para que converse con nosotros sobre este tema. Desde luego también vamos a responder todas sus dudas, todas sus inquietudes sobre lo que estamos viviendo en México, particularmente en la Ciudad de México, pero pues también lo invitamos a que converse con nosotros. Tenemos un programa muy interesante y va a estar como invitado aquí en el estudio Marco Rascón, un personaje sin duda muy polémico, un personaje rico con quien vamos a conversar sobre este tema. 53 36 26 79 55 44 97 42. De entrada, quisiera comentarles que
todas las dudas que tenga sobre esta contingencia que se ha implementado en el país, puede usted tener información desde cualquier línea fija al 01800 123 1010 o bien desde su teléfono celular, esto es el servicio Telcel, asterisco 1010. Así es que hay un teléfono más de la Secretaría de Salud, 01800 004 4800. Y bueno, cualquier duda, información que le podamos brindar para pues, darle más información al respecto, aquí estamos transmitiendo en vivo el martes, eso es el rotativo. No se vaya porque regreso con nuestro caricaturista de la noche, Ángel Bolívar. Volvemos. Bueno, como todos los martes, pues no puede faltar nuestro caricaturista invitado, quien con un agudo sentido del humor y con una mirada particular, pues nos hace reflexionar siempre sobre el tema. Hoy me acompaña Ángel Bolívar, quien recientemente pues obtuvo el Premio Nacional de Periodismo por una caricatura realmente impresionante. Y pues él es colaborador de diversos medios, entre ellos El Universal y esta revista que dicen de mayor lectura nacional e internacional, El Chamuco. Ángel Bolívar, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Jacaranda? Qué gusto estar de nuevo en tu programa. Muy bien, no te escucho muy bien, aquí estoy teniendo algunos problemas con la comunicación. Vamos a ver si podemos hacer algo al respecto, si no vamos a ir a una nota y luego volvemos contigo. ¿Me escuchas? Sí, te escucho muy bien. Nos escuchamos perfectamente. ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, un gusto estar aquí en tu programa nuevamente, Jacaranda. Muchas felicidades por ese premio bien merecido. ¿Crees? Hemos visto esa caricatura con la que ganaste el Premio Nacional de Periodismo, está por ahí, creo que la tenemos registrada. Qué maravilla, realmente. Sí, cuéntanos Jacaranda. un poco esta historia de este barco, cuéntanos la caricatura rápidamente, antes de entrar en materia. Claro, mira, como ves, es un premio que se otorga dibujos publicados el año pasado, 2008. Sí. Y bueno, fue el año en que comenzó la crisis que ahora se ha seguido extendiendo. Pero lo interesante es cómo un sistema financiero de un país, como es en este caso Estados Unidos, Wall Street, lleva a pique, hunde el barco del mundo entero. Cómo nos llevó a la crisis al mundo completo a partir de un sistema financiero con ciertas deficiencias y suficiencias, y cómo todos pagamos justos por pecadores, ¿no? Esa era la esencia de este trabajo. Pues una excelente reflexión, una caricatura, un dibujo pues impresionante y de una calidad extraordinaria, como todo lo que haces, Ángel. Gracias. Pero bueno, es una parodia del Titanic, por supuesto. sí, ese famoso Titanic, ¿no? Sí, exactamente. Ángel, pues bueno, ¿sabes cuál es el tema de esta noche? Sí, También sí, cómo no. es un tema, yo creo que interesante, ¿no? Porque lleva muchas lecturas, muchos matices. Esta relación siempre de admiración, rechazo, amor, odio entre los intelectuales y el poder, ¿no? Sí, no es nuevo, desde muchos años, claro, como bien comentaban, y hay muchas historias de odio y de todo, pero no solo de los intelectuales con el poder, yo creo que del poder con los intelectuales, yo creo que se llenan de brillo un poquito muchos poderosos presidentes que se acercan a los intelectuales. Es mutuo el acercamiento, no solo los intelectuales al poder. Totalmente, totalmente. Y bueno, yo creo que se da en dos vías, ¿no? También este aprovechamiento, lo que tú dices de los políticos hacia los intelectuales y de ese intelectual que en algún momento ha sido crítico y luego se vuelve el legitimador, ¿no? Sí. De todo un régimen, ¿no? Sí, fíjate que siempre ha sido más fácil ser de izquierda para ser intelectual, para criticar, que de derecha. Eso es lo que yo decía justamente al principio del programa. Ah, sí. Durante mucho tiempo, bueno, en este caso, no sé, los caricaturistas de izquierda, pues nos comprometíamos al 100%. Y no éramos incapaces de hacer una crítica al partido, a la ideología que representábamos. Yo creo que hoy en día hay un gremio nuevo de caricaturistas que, bueno, podemos tener tendencias de izquierda, pero por eso no quiere decir que critiquemos en un momento determinado a un líder o a un sistema que, o no sé, el cubano o el venezolano. Totalmente. Si no estamos de acuerdo con cosas que hacen, ¿no? Yo creo que es muy saludable, la crítica constructiva es muy saludable. Claro, y yo creo que me quedaría con esta reflexión para regresar contigo en un instante, Ángel, sobre eso que tú dices, ¿no?
la importancia de decir, bueno, aun cuando, como tú dices, caricaturista o como un intelectual, como un artista en general, te asumas, ¿no?, si una tendencia ideológica derecha o izquierda, bueno, tu postura crítica pues no debería de variar, ¿no? Finalmente, aunque seas de derecha o de izquierda, pero vamos a estar conversando más adelante con un político, diría yo, ¿no? Un escritor que ha puesto el dedo en la llaga justamente sobre estos temas. Y pues también nuestras notas, nuestros reportajes van en ese sentido. Así es que vamos a regresar contigo, Ángel Bolligan, para ver cuál es tu reflexión. Creo que también tu propia historia, cubano de nacimiento, nos da pues mucha tela de donde cortar. Cómo no, voy a estar atento a las entrevistas y voy a comenzar a trabajar. Muy y después bien. Vemos qué reflexión traigo. Perfecto. Ángel Bolligan con nosotros, invitado Premio Nacional de Periodismo. Volvemos en un instante para ver, bueno, pues cuál es la reflexión que nos regala a través de su caricatura. Y bueno, hoy quiero dar la bienvenida a un colaborador que se suma pues a este equipo maravilloso del Rotativo, una sección de moda. Como siempre, usted sabe que este programa intenta dar diferentes miradas en temas que pareciera, bueno, pues que no tienen lectura en otros terrenos. Este caso, Intelectuales y Poder, pues sí lo tenemos en la sección de moda, y Roberto Yáñez pues es nuestro colaborador invitado y hoy se suma a nuestro equipo. ¿Cómo está, Roberto? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme a participar en el programa. No, al contrario, bienvenido. Rápidamente comentarle a nuestro público que tú eres especialista en el tema de la moda en varios medios, ¿no? Eres responsable también de una sección en El Economista. Como editor de moda del periódico El Economista y como editor de lifestyle en Mundo 52. Así es. Y aparte, pues otras publicaciones a las cuales me han convocado para que yo participe con ellos. Así es. Y bueno, ahora va a ver a nuestro público por qué hemos decidido sumarte a este equipo, porque tu visión de la moda es algo realmente muy particular, porque finalmente el territorio de la moda pues es una lectura paralela, ¿no?, a la disciplina de la historia, que nos permite entender lo que somos, ¿no? Totalmente, totalmente culturalmente, de acuerdo, ¿no? Sí, así es, o sea, no se puede desligar ya la moda de tu estilo de vida, definitivamente. Sí. Y hablando en este caso del poder, más que, generalmente la moda se busca para que tú estés dentro de un grupo, para que seas aceptado. En este caso se utiliza más para que un político, en este caso vamos a hablar de que lo que está buscando es mostrar autoridad y poder. ¿Esto cómo lo puede lograr? A partir de su ropa. Curiosamente, estamos hablando de que aproximadamente después del debate de que tuvo Kennedy con Kissinger, el que tuvo la clave en la vestimenta fue nada menos que Kennedy. Entonces, ahí cambiaron los parámetros. Totalmente. Y además, aquí en México, a partir de la apertura de los mercados en que llegó más marcas de lujo, aproximadamente hace 10 años, hubo un boom en donde los personajes públicos empezaron a invertir más precisamente en la imagen y en la asesoría. ¿Para qué? Para que ellos pudieran proyectar. De hecho, ahora que fue la cumbre, sí, si es notas, una foto impresionante, parece un uniforme, ¿no? Todos de traje negro, camisa blanca, corbata roja, es como la vestimenta del poderoso, ¿no? Lo que pasa es que eso se toma de los colegios ingleses, y si tú recuerdas, el contraste del rojo y el negro viene desde Hitler. O sea, esto es para que tú puedas ver el poder que te puede proyectar una imagen. Rojo y negro. Definitivamente. Esto es para que ellos tengan mayor seguridad, para que tengan respeto, y para además les permite negociar, pero no les permite ceder. Por ejemplo, si un político trajera un color café, estamos tratando de que esta persona sea mucho más accesible a su público. Ahora hay otra cosa que estamos... Café o colores terrosos. Generalmente el café... ¿Es cercanía? Es hacer más accesible a este personaje para que pueda la persona sentirlo como más empático. Mira, ahora me viene a la mente varias imágenes de políticos, no digamos nombres, pero no, sí es se interesante. Vale, porque hay unas que... Mira, que se visten, que bueno. Es que nada tiene que ver con las marcas, con que tenga gusto y con que haya estilo. Hay cosas muy diferentes. Por ejemplo, Echeverría tenía estilo. Usaba guayaberas. No era marca, pero bueno, tenía estilo. Y hay otros que de verdad, aunque traigan las marcas, que traigan varias marcas, lo único que está implicando es su mal gusto. Una, y además su inseguridad. Cuando tú traes demasiados logos en tu ropa, estás mostrando que eres una persona insegura, que eres una persona que viene de un nivel sociocultural bajo, en donde estás como en el show off, ¿no? Así, véanme,
para que vean que yo valgo porque traigo tal marca, porque yo traigo esto, es lo que está pasando incluso con los líderes sindicales, ¿no? Sí. Que de repente les han dado mucha preponderancia a los relojes, y sí, las marcas son muy buenas, los mecanismos relojeros son excelentes. Pero no me digas que un líder sindical se pone un reloj con filo de oro para... ¿Cómo para qué, no? No, pues para demostrar su mal gusto, porque pues no le encuentro otra razón. Pues, o a lo mejor hay otras, ¿no? Pero de entrada no es un creo. mal gusto. O un descuido, ¿no? Que nos lleva a pensar que dices, bueno, un líder sindical con un Rolex que vale millones de pesos. Y además dices, edición, bueno, edición limitada. A ver, cuéntame una cosa, Roberto. De alguna manera lo que vemos en diferentes presentaciones pareciera que sí hay una diferencia entre un político, llamémoslo de derecha, aunque bueno, hoy creo que hay matices, ¿no? Totalmente. Derecha, izquierda, centro, en fin, todo parece como a veces entremezclarse, pero no es lo mismo candidatos políticos de una tendencia ideológica de izquierda, por ejemplo, y de derecha, para ponerlo así, ¿no? De manera como mucho más clara, ¿no? Mira, nada más es a qué destinan sus recursos, esa es la verdad, porque tanto unos como otros, no todos vienen del mismo nivel socioeconómico ni tienen la misma cultura, porque cultura no implica que tú traigas X marcas, ¿sí? Lo que sí estamos notando es que ahora cuando están las elecciones, los políticos están teniendo mayor acercamiento a asesorías de imagen. ¿Para qué? Para que puedan acercarse más y conseguir más votos. Ajá. Esto no lo estás viendo, por ejemplo, en los partidos de izquierda, son muy pocos, bueno, el partido de izquierda, y en cambio, en los que sí ya tienen mucha tradición usando este estilo de estos servicios es el PRI, y ahora pues el PAN, ¿no? En cuanto al diseño de imagen. En cuanto a diseño de imagen, que no solamente implica qué te vas a poner, sino todo un estudio de lo que es cuidado de la piel, qué marcas, qué coche, qué reloj, qué debes de traer. Válgame Entonces, ellos están utilizando las marcas de lujo para poder proyectar lo que desea. Te puedo decir que el mercado en México de lujo es uno de los más importantes a nivel internacional. Estamos considerados... ¿En los políticos? En los políticos general, y también podemos hablar de la clase empresarial, que además... En un país con 60 millones de pobres dices, bueno, vaya contradicción, ¿no? O sea... Pero después de los asiáticos, México es el país que más consume lujo. De hecho, si tú te vas a Polanco, a la calle Mazarik específicamente, o al centro comercial Antara, ¿verdad? Ahí vas a encontrar que hay muchas marcas. Me decías algo en algún momento cuando platicábamos, que hay una marca que consumen los políticos. Sí, ahorita está de moda porque de hay las más caras, ¿no? Sí, pero te voy a decir por qué. Ahorita uno de los cortes más favorecedores es el italiano, en el caso de los trajes para los caballeros. Y el diseño italiano siempre ha tenido pues una aceptación en todo el mundo. ¿Por qué? Porque los señores apostaron al diseño hace más de 30 años, casi 40 años. Entonces, todo el styling que estamos viviendo, incluso en post-tardío aquí, incluso en accesorios de muebles, tenemos el diseño italiano. Esa marca acaba de ganar un premio el año pasado se hace una convocatoria a las marcas de lujo, y es Hermenegildo Seña. Porque por el servicio, por la calidad y más que nada por el valor agregado que le da a sus prendas, ¿no? Entonces, y Hermes en el caso de los accesorios para mujeres. Pues nos quedamos con muchas preguntas, Roberto. De entrada, bueno, pues te doy la bienvenida. Muchas gracias. Pues vamos a seguir platicando más sobre este tema, la moda aquí en el Rotativo. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Nos vemos en el siguiente programa. Yo voy a hacer una brevísima pausa y regreso justamente con la entrevista aquí al estudio con un personaje, ya usted lo verá, es un personaje que se ha distinguido por esas máscaras de cerdo que utilizó en algunos informes de gobierno, también conocido como Superbarrio, hoy candidato independiente, el señor Marco Rascón. Volvemos. Bueno, antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, quiero enviarlos rápidamente a una nota que nos ha preparado Mariana Escobedo, pues para entrar en materia, para preparar el terreno de esta conversación. La pregunta es si escuchan hoy todavía los políticos a los intelectuales. Se decía como en aquellos viejos tiempos del PRI, en donde había una relación de mucha cercanía, de mucha lejanía también, amor-odio. ¿Qué influencia real ejercen hoy los intelectuales en las decisiones de nuestros gobernantes? Vamos a la nota y regresamos aquí con el señor Marco Rascón.
Conciencia del Pueblo o Consejeros del Príncipe. Lo cierto es que pocos intelectuales se resisten a las mieles del poder y parecen estar destinados a legitimar a la élite vencedora de la lucha entre facciones. De la Federación declaró que ni un peso fue transferido de la administración pública. Esta mujer lleva en su sangre la herencia de José Pajes Yergo, fundador de la revista Siempre. El PRI apoyó y protegió durante los 70 años a una importante clase de la intelectualidad, a un medio muy importante de la intelectualidad. Ahí están las instituciones públicas que hablan por sí mismas, la Secretaría de Educación Pública, libro de texto gratuito, la labor que hizo Vasconcelos. Durante 70 años como partido de Estado, el PRI operó un perverso sistema de privilegios a cambio de cargos públicos, cargos que intentaron ganar en las urnas otros pensadores íconos de la derecha y la izquierda del país, como Manuel Gómez Morín y Vicente Lombardo Toledano. Los grandes cambios de este país se generaron por los intelectuales que, perteneciendo al Partido Acción Nacional o asesorándolo, plantearon los grandes movimientos que se querían. Desde su fundación, su fundador, Manuel Gómez Morín, el rector de la UNAM y creador de instituciones como el Banco de México, el Banco de Crédito Agrícola. Hay intelectuales que se entregan al poder y a partir de ese momento se convierten en intelectuales orgánicos al servicio de tal o cual grupo de poder o partido, ¿no? Hasta 1988, y arropado por la revista Nexos, encargada de fundamentar su liberalismo social, el entonces presidente Carlos Salinas creó el primer organismo responsable de la política cultural, el CONACULTA, cuyo programa de becas aún se cuestiona. No son eficientes, no son efectivas. En México hace falta estímulos al escritor, que existen en otros países. Necesitamos escritores que no por el hecho de ser escritores estén condenados a morirse de hambre. Necesitamos que haya toda una estrategia precisamente para apoyar la productividad intelectual. Al final de su mandato, el grito de "ya basta" resonó desde la selva lacandona en voz del subcomandante Marcos, definido por sí mismo como un intelectual guerrillero. Nosotros somos los hombres de la noche, los auxiles, los hombres murciélago. Nosotros podemos despedazar y desangrar a una unidad entera, hombre por hombre. Contrario a lo que se esperaba tras el cambio de régimen, los gobiernos panistas se han rodeado más por militares que por hombres y mujeres de letras. Porque los intelectuales no son burócratas. Los intelectuales deben de estar ejerciendo su función de crítica, de fundamentación. Pésimo sería el año que los intelectuales fueran intelectuales orgánicos como los gobiernos del PRI los tenían. La intelectualidad sujeta a la nómina. Que al Partido Acción Nacional nunca le ha interesado la cultura. Lo digo porque soy secretaria de esa comisión y porque vemos, por un lado, la distribución, la asignación que se hace de recursos y sobre todo la inexistencia de una política cultural realmente de fondo. No tiene plumas. Sin embargo, desde el 2006 y a través de una guerra de desplegados, algunos intelectuales tomaron partido. Que en este momento la gran parte de los escritores e intelectuales mexicanos están de alguna manera cobijados por la izquierda mexicana. Yo no sé qué tan bueno o qué tan malo sea esto. Los intelectuales dijeron en qué coincidían con Andrés Manuel López Obrador, en qué otros temas no coincidían y en qué coincidían con el proyecto de país que él impulsaba. Entonces me parece que así debe ser la relación. ¿Quiénes se sumaron? ¿Lo recuerdas? Bueno, entre otros fueron gentes como Carlos Monsiváis, que participaban de manera entusiasta, Elenita Poniatowska, de un exdirector de Canal 22, por cierto, que es muy cercano al propio Andrés Manuel. Yo creo que una gran porción de intelectuales estuvieron sumados al proyecto de Andrés Manuel. Y cada uno desde sus trincheras aportan temas al debate. El tema de la concepción del aborto, temas como el energético, temas como la corrupción, como el combate al narcotráfico, como el tema de la inseguridad, han convocado de manera muy significativa su participación. Pero nuestro debate fundamental es en los cambios sustanciales. Esta legislatura se ha caracterizado por los cambios constitucionales perfectamente motivados y pensando en el largo plazo del país. Reforma de pensiones del ISSSTE,
impuesto al flujo efectivo, el YETU, ¿sí? La modificación al sexto constitucional para que todos los estados se sujeten a la transparencia. Los intelectuales tienen en sus manos instrumentos para una sociedad más abierta y tolerante. Ahora el reto será reinventar nuevos roles que protejan y garanticen su capacidad y su independencia crítica. Bueno, pues testimonios, comentarios, diputados ahí bastante contundentes para entrar en materia y abrir el terreno para platicar, conversar con un gran personaje. Marco Rascón, ¿cómo estás? Buenas noches, Jacaranda, qué gusto. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues tú has sido fundador del PRD, hoy vas como candidato independiente, pero al mismo tiempo de tu cercanía con la izquierda mexicana, pues has sido de los más críticos, ¿no? De los más críticos con esta izquierda mexicana. Y justamente por eso quisimos invitarte. Varias razones. Yo empezaría con esto que hemos planteado desde el principio del programa, ¿no? Tradicionalmente, digo, debemos de ver como algo, si se puede decir, natural, ¿no? La relación, la cercanía de los intelectuales, ¿no? El poder desde la griega clásica, ¿no? Desde la época griega clásica, ¿no? Platón, Aristóteles, en fin, ¿no? O sea, creo que hay una gran historia, pero en el caso mexicano, particularmente, siempre ha habido un cuestionamiento bastante fuerte. Por ahí veíamos un comentario tremendo, ¿no? De la intelectualidad en la nómina. Yo dije, bueno, algo que el propio Mario Vargas Llosa en su momento también ha dicho, ¿no? O sea, estos intelectuales cooptados, ¿no? De alguna manera por el propio poder para volverse no críticos, sino legitimadores de un sistema, y que en este caso durante más de 70 años fue el PRI, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, yo creo que la política, así como una de las actividades más importantes de la actividad humana, o es lo que nos distingue, pues ahora sí que de otras especies, y creo que lleva contenido una parte que tiene que ver con la filosofía, que tiene que ver con la historia, que tiene que ver con el discurso, sí. En la idea del discurso, de la forma de expresar los conceptos a partir incluso de la oratoria, es como se van estructurando también los conceptos. Y de pronto en estos tiempos, esto incluso se fue haciendo una brecha entre los que ejercían la política propiamente y la idea de los que ejercían el pensamiento más profundo, incluyendo la crítica misma, ¿no? Y bueno, en lo que fue todo el régimen priista a lo largo de los 70 y tantos años, habría que recordar, bueno, aquellas formas de los, ya más recientemente desde Echeverría para acá, que yo recordaría mucho, ¿no? Los aviones presidenciales, los viajes presidenciales, donde se iba, los presidentes se hacían acompañar pues de esta parte entre los intelectuales, que de alguna manera daban más para la diplomacia que para el ejercicio del poder, pero porque era también una manera de tenerlos o que estuvieran cerca del poder. Para pero legitimar, ¿no? Para todo legitimar. Un sistema, ¿no? Pero con su distancia también, ¿no? O sea, claro. Con su distancia, que mantuvieran su distancia crítica. Y eso hoy, bueno, se ha institucionalizado de ciertas maneras. No es ahora como el dinero por abajo, a lo mejor es una beca, ¿no? Claro. Ya lo veíamos ahí en los testimonios, ¿no? Sí. Las becas y todo esto que, no sé si tú recuerdas esta discusión, ¿no? Epistolar que se dio entre Rafael Pérez Gay y Vargas Llosa sobre el tema de los intelectuales orgánicos, ¿no? Cómo justamente eran cooptados, ¿no? A partir de diversos mecanismos, ¿no? A través del poder y bueno, pues yo creo que esa es una discusión que hoy sigue todavía en pie, ¿no? Y es muy extraño porque, por ejemplo, en el concepto más gramsciano, ¿no? La idea de los intelectuales orgánicos era sobre, a partir de todo el análisis marxista, era que los intelectuales orgánicos daban una representación de clase. Entonces era en la idea esta de la construcción de la hegemonía del pensamiento ideológico, político, los intelectuales eran muy importantes para expresar estos intereses y darle viabilidad o legitimidad, podríamos decir, a este pensamiento. Los otros eran los autónomos,
que eran de alguna manera criticados sobre este pensamiento también marxista, en el sentido de que no podían existir, o era falso esta idea de la autonomía o de la crítica pura, porque de alguna manera también los intelectuales tenían intereses. Entonces ahí está como muy mezclado. Complejo. Pero sí. dime una cosa, Marco, porque tú has sido muy crítico también de tu propio partido. Vimos, ¿no? Y concretamente, ¿no? Entrando en materia, todo el proceso de desafuero contra López Obrador, ¿no? Luego las marchas hablando de una elección que algunos decían había sido fraudulenta, y vimos a muchos intelectuales que se sumaron a la causa que naturalmente parece como cercana, ¿no? a un intelectual, ya lo decíamos al principio, un intelectual parecía que está más cercano a las ideas de izquierda que a las de derecha. ¿Realmente el PRD le hacía caso a estos intelectuales? ¿Por qué después se desmarcaron, no? Sí, y yo creo que ha habido una mala relación, porque finalmente en lo que ha sido el PRD, y sobre todo del año 2000, desde el 90 y tantos para acá, finales de los 90, empezó a existir una relación muy utilitarista, ¿no? Y entonces se proponía que si para las listas plurinominales, hoy de eso prácticamente no quedan ni cenizas, a final de cuentas Quedaron dos o tres por ahí, ¿no? 2 o 3, porque en el PRD, por ejemplo, se hizo un sistema de lealtades para la representación, y esto impidió, por ejemplo, el desarrollo de los intelectuales. En las discusiones internas en el PRD es cuántas canicas traes, es decir, cuánta fuerza representas, pero si llegara o se propusiera un lugar para ir a la Cámara, para estar en la Comisión de Hacienda o en la Comisión de Cultura específicamente, porque teníamos que mandar y que se expresaran ciertas posiciones importantes y profundas en estas comisiones, eso fue desapareciendo. Hoy pues prácticamente hay un gran pragmatismo y al mismo tiempo una lucha por los espacios de poder que tiene que ver con las prerrogativas, con las formas de hacer política, las estructuras mismas, por ejemplo, de los partidos. Creo que esto es, en general, fueron desechando a los críticos profundos de la economía, de la política, de la cultura, de la educación, etcétera, y pues se preocuparon mucho. Es muy respetable la profesión, pero fueron allegándose más bien de maquillistas, peinadores, etcétera, etcétera, porque el problema, porque hay incluso una estructura muy despot ahora del pensamiento. El pensamiento intelectual se volvió mucho despot. En la rapidez es la cuestión de al grano, vamos, votemos, digamos, decidamos, porque si no, tantas ideas nos confunden y nos hacen perder de alguna manera el sentido de las decisiones más pragmáticas, ¿no? Me va a matar mi productor por el tiempo, pero no quiero irme sin hacerte esta pregunta, porque finalmente hubo una ruptura de una gran intelectualidad. Realmente vimos escritores intelectuales muy importantes apoyando al PRD y después parece que hubo pues una lejanía. ¿Pintaron su raya? Yo creo que aquí hay una cantidad de cosas que se fueron sumando. Por ejemplo, desde el punto en el desafuero, yo creo que mucha gente fue por el hecho político de que se pretendía sacar a alguien de lo que era la contienda electoral. Pero en el fondo también había un problema que la parte de la intelectualidad empujó, pero no tuvo esa distancia crítica o esas prevenciones críticas. Por ejemplo, el fuero es lo que distingue a la clase política de la sociedad o de las comunidades. O sea, entre el ciudadano común y corriente y la política hoy, su distancia y su límite es el fuero. Es la distancia entre la nobleza y el plebeyo, podríamos decir, ¿no? Y entonces, al momento en que se hace esa defensa sin ninguna distancia crítica, bueno, entramos en una cuestión de defensa de esa cerrazón de la clase política frente a la misma sociedad. Yo digo que ese 24 de abril de 2005 fue de alguna manera nuestro 18 brumario de Luis Bonaparte, ¿no? O sea, pero luego que cuando caemos después de la elección hay una situación muy, muy complicada donde se toman una serie de decisiones unipersonales que no tienen el consenso como fue el plantón en Reforma, y ahí empieza a tomar distancia, porque entonces hay un rompimiento en lo que es la conducción, y esto se convierte como en el punto de una polarización
que la misma intelectualidad de izquierda no sabe qué hacer con ella, ¿no? Muy bien, Marco Rascón, pues me quedo con muchísimas preguntas. Yo te agradezco, No, como gracias, siempre. Jacaranda. Es No. un gran placer conversar contigo. Gracias de verdad por estar con nosotros esta noche aquí en el rotativo. No, yo te agradezco Aún a mucho. pesar de la contingencia. Bueno, gracias. Gracias. No sé si me invitaste por intelectual o por poderoso, pero muchas Por gracias. poderoso, por un gran poder con tus Gracias. restaurantes. Entonces, Gracias. Eso además eres el único restaurante, ¿cómo dice tu restaurante? El único restaurante que no es de Carlos Slim. Así es. está. Muchas gracias, Marco muy amable, Rascón. gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en el rotativo con este tema, intelectuales y poder. Volvemos. Bueno, y nos enlazamos directamente hasta el estudio de Ángel Bolligan para ver cuál es la reflexión de esta noche. ¿Cómo vas, Ángel? Bien, bien, Jacaranda, ya, punto final. ¿Dando los últimos toques? Sí, exactamente. A ver, cuéntanos, por favor. Muéstranos Bueno, como ese cartón. estábamos comentando, bueno, el tema del programa, y como te decía, los intelectuales y el poder, o el poder y los intelectuales. Sí. Te voy a mostrar lo que he realizado. Bueno, vamos a ver en este caso usé como un militar para representar el poder. Contento, feliz, con luz en la cara. Pero este gran militar, este poderoso, tiene un amigo intelectual al cual se acerca, pero lo acerca con el motivo de que le dé luz. Ya ves que no todos, desdichadamente, no todos nuestros políticos o poderosos son inteligentes o son intelectuales, Claro. no tienen esa luz. Y entonces, acercándose muchas veces a Mira, nada a este gremio, pues adquieren la luz que no tienen propia. Absolutamente. Sí, ahí ¿Qué? va mi reflexión. Qué barbaridad. De verdad es un cartón increíble, ¿no? Además, bueno, la estética, déjame decirte, como siempre, bueno, pues somos admiradores de esa estética particular de Bolligan. ¿Alguna relación con la realidad que se parezca a tu país, al nuestro? Yo creo ¿Nombre que a y todos, apellido? A todos usan los intelectuales como adorno, además como estrategia electoral y demás. Ya ves que, pues bueno, muchos somos fanáticos de escritores o de ciertos músicos, poetas, y cuando se acercan o avalan a algún político, pues de cierto modo tú dices, bueno, pues si él, que es inteligente, o yo lo admiro, pues lo avala, pues también de cierto modo apoyas a ese político. Yo creo que es una estrategia política de los que menos luz tienen, acercarse a estas personas, a estos intelectuales, que de cierto modo le alumbran, como en este caso que lo represento como si fuera una linterna, que Así le es. alumbra la cara, ¿no? Que le da luz. Pues vaya reflexión, mi estimado Ángel, porque de alguna manera, bueno, pues esta idea, ¿no? Este vínculo que haces entre el militar, ¿no? O sea, un poco este político que usa traje militar y el intelectual, bueno, pues trasciende incluso, creo que, nuestra frontera. Sí, no se puede encasillar que si es Cuba o que si es México. Así es. Es general. Así es. En muchísimos casos, históricamente, como este ejemplo, ¿no? Ángel Bolligan, pues muchísimas gracias, como siempre, pues por esas bellezas de cartones que nos presentas y por esta reflexión tan importante. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jacaranda, estamos en contacto. Muy bien, Un abrazo bueno. y cuídate de la influenza. Eso vamos a intentar con tanta cifra encontrada, caray. Hoy, después de esta conferencia de prensa que hemos oído a las 9 de la noche, bueno, veamos con qué amanecemos mañana. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Ángel, bueno, yo quiero invitarlos a que si quieren establecer una comunicación mucho más amplia con nosotros, escríbanos a rotativo@canal22.org.mx. Y bueno, ya les he recordado los teléfonos para cualquier consulta que quieran hacer con la Secretaría de Salud, están en su pantalla. La Secretaría de Salud, los 01800-123-1010, y eso desde cualquier línea fija o bien asterisco 1010 desde su teléfono, siempre y cuando tenga Telcel. Voy a hacer una breve pausa y regreso con la sección de deportes. Volvemos. Bueno, vamos directamente a nuestra sección de deporte. Y
Los deportistas pues ganan medallas en Juegos Olímpicos, cualquier otra competencia, y después, ante el éxito, son requeridos para engrosar las filas de los partidos políticos. ¿Qué han hecho los deportistas? Esa es la pregunta en las dependencias. ¿Son tan buenos en el trampolín o en la cancha como lo son en las oficinas de gobierno? Antonio Luna nos preparó la siguiente nota con testimonios muy interesantes. Un amplio sector de la sociedad mexicana se cuestiona sobre la eficacia de los deportistas de alto rendimiento durante su gestión como funcionarios. Porque si bien en su momento pudieron haber sido destacados atletas, eso no necesariamente garantiza su excelencia como burócratas ligados al deporte nacional. ¿Cumplen con el cometido y las expectativas que se plantean? ¿O solo como un trampolín político para robustecer sus propios intereses? Cuando dejas el trampolín y pasas a la oficina, te das cuenta por qué muchas cosas en este sistema nacional no funcionan en el tema de cultura física, olvidándonos, si tú quieres, inclusive de alto rendimiento. Una de las principales preocupaciones a las que se enfrenta el funcionario en turno será darle seguimiento a las acciones que tienen que ver directamente con la comunidad y su contexto deportivo, como tener unas instalaciones adecuadas para la práctica de alguna actividad física. Lo primero que nos enfrentamos fue ver que dentro de la comunidad de todo el municipio, la gente tenía una necesidad de salir, abrir la puerta de su casa, salir y tener un espacio de recreación cerca de su lugar de vivienda, y en donde la mamá, en donde el niño podían estar seguros, donde el papá podían convivir y tener una actividad física, la que ellos decidieran. Ya fuera una clase de zumba, un acondicionamiento físico, un partido de básquetbol, y que no lo tuvieran, ¿no? Y que como instituto municipal lo que más carecía es el tema de promotores deportivos. Pero estos no son los únicos problemas a los que se enfrenta un deportista o un comentarista deportivo cuando está al frente de algún instituto nacional. Mi principal problema no fue ni siquiera falta de presupuesto o falta de conocimientos del tema. Mi principal problema fueron los políticos, los grillos, la gente que todo lo partidiza políticamente, que está esperando una tajada, que está esperando una recompensa, que está esperando un puesto simplemente por ser de un partido político. Las fuerzas del PRD me presionaron muchísimo para sacar ventajas, querían a fuerza ellos sí proyectarse en alguna posición, y mi pecado fue no haberles cedido absolutamente 1 milímetro de nada. No le di un puesto a nadie. Sin embargo, otros deportistas ven esta lucha con el poder como algo natural. Bueno, te enfrentas a muchas cosas, porque el deporte también es un medio lleno de intereses, es normal, es una actividad demasiado importante, lógico que tiene muchos intereses. Y grupos de poder que tienen peso político también, intereses que no es tan fácil removerlos. Intereses o grupos de interés que lucran con el esfuerzo de los demás, pues también se da, y no solamente en el deporte, se da también en otras actividades. Pero contra eso se tiene que luchar. La pregunta sería, si esa lucha es fructífera, si fortalece el deporte nacional, o si se trata de una lucha estéril, que no beneficia a nadie, ni a los deportistas, ni a los espectadores. Por pequeñito que sea, ellos no lo ven como un puesto de servicio, sino lo ven como una oportunidad de irse enriqueciendo personalmente, y ahí se nos acaban las opciones a los mexicanos, porque por más que voltees al PRI, al PAN o al PRD, de pronto te encuentras con esa red de negligencia, con esas complicidades vergonzantes, y bueno, esto no se va a acabar hasta que la gente, hasta que el pueblo diga hasta aquí. Bueno, antes de despedirme, le reitero, como le comenté al principio de esta emisión, que pues debido a la responsabilidad editorial del rotativo, le vamos a presentar en las próximas semanas un programa especial para analizar lo que está ocurriendo sobre esta alerta, esta emergencia epidemiológica nacional por un posible virus de influenza porcina. Mientras tanto, el próximo martes, bueno, pues esté con nosotros, acompáñenos, porque vamos a hacer un programa dedicado a hablar de eso que siempre callamos, la impunidad ciudadana.
Estos últimos días, como siempre, hemos visto un gran efecto de solidaridad, de apoyo entre los capitalinos, pero es muy importante decir que ser un buen ciudadano no es solamente eso, tampoco ir a votar. ¿Por qué no respetamos a los otros? Cuestionamos a los políticos y nosotros no hacemos las tareas. Somos cómplices del silencio, de la corrupción, no respetamos las órdenes ni las indicaciones. De esto y más vamos a hablar el próximo martes aquí en El Rotativo. Mientras tanto, pues yo los invito a ver el siguiente jueves a la 1 de la mañana nuestra repetición de esto que ha sido Intelectuales y Poder. Que descanse. Muy buenas noches.